Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues termina estallando Diego Narcos de Ceballos, ya que dice que el gobierno de nuestro presidente López Obrador está lleno de cosas absurdas y de simulaciones. No lo podían creer, ya que estaban completamente ardidos y desesperados porque nada más Xochitl no levanta con nada ni con la pastillita azul a Xochitl Gálvez, y al parecer se va a quedar así, y hasta tienen que simular y llenar los eventos donde vaya Xochitl, contratando gente, pagando diestra y siniestra, y a veces ni que pagando va la gente a estos eventos de la Xochitl Galvez. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó así, de esta manera, del mismísimo Fernández de Ceballos. ¿Dónde diablos está la autoridad electoral en todo este relajo, por no decirle desmadre, querido Diego? ¿Cómo te va? José, buenas noches. Efectivamente, como ayer comentaba en este espacio Leo Zuckerman, la ley electoral está plagada de restricciones tontas y aberrantes, lo cual ha provocado que estemos viviendo una competencia electoral llena de trivialidades, abusos y simulaciones, con el agravante de que esta ley no dota a las autoridades electorales de los medios adecuados para hacer valer eficazmente sus determinaciones. Recordemos que hace 30 años el gran mexicano y gran jurista Jorge Carpizo decía que la ley electoral entonces vigente era producto de lo que llamó una feria de desconfianzas, debido a los muchos abusos que venían cometiendo las autoridades. Pues de 30 años acá, los cambios a la legislación han sido más restrictivos y con menos herramientas para las autoridades electorales. No creo que haya en algún país de la tierra que imponga reglas tan absurdas como el nuestro. En efecto, las autoridades electorales llama irónicamente comités de salud pública, la ley les obliga a establecer unos raros periodos pre-campaña, campaña y de reflexión, pero sin darle a las autoridades medios eficaces para hacer que respeten sus determinaciones. En este sistema, la ley electoral impone muchas limitaciones a los candidatos y partidos, por cierto, exigidas principalmente por el entonces opositor y hoy presidente, y da pocos elementos a las autoridades para sancionarlos. Por eso la anarquía y los abusos que están a la vista. Que al presidente de la República le esté prohibido intervenir en el proceso electoral, nada le impide en los hechos ser jefe de campaña de su corcholata y atacar diariamente a los contendientes. Que al gobierno le esté prohibido desviar recursos públicos para favorecer a los candidatos oficialistas, nada importa en los hechos, pues el derroche tramposo y fraudulento de recursos públicos nadie lo para. ¿A qué debemos apostar los ciudadanos? José, debemos apostar a conocer las trayectorias personales de los candidatos y sus propuestas y acudir a votar. Con quejarnos del mal gobierno nada se resuelve. Debemos distinguir las propuestas serias de la propaganda idiota y vacía, porque está de por medio el destino de México. Los ciudadanos deben poner en los cargos públicos a personas honestas, capaces e independientes que conozcan los reclamos sociales y que presenten las mejores propuestas y al mejor equipo para tratar de superarlos. Los ciudadanos no debemos quedar atrapados en la mentira oficialista de que todo está ya decidido y que resultará ocioso ir a votar. José, somos casi 100 millones de ciudadanos los que debemos decidir nuestro destino el próximo 2 de junio del próximo año. Las encuestas bien hechas
o elaboradas bajo pedido no reflejan lo que habrá de suceder dentro de 6 meses. Todos debemos aprovechar a las redes sociales para informarnos y comunicarnos, pero evitando caer atrapados en ellas. Debemos repudiar las campañas saturadas de banalidades proyectadas por payasos engreídos y descerebrados que simplemente cumplen con la encomienda de dividir al voto opositor. No debemos confundir la alegría, el entusiasmo y la modernidad de una campaña con la publicidad estúpida y por tanto ofensiva para la inteligencia de los electores. Son muy graves y van en aumento los problemas nacionales, por lo que resulta criminal caer en la desidia, el pesimismo o la abnegación. No debemos dudar de que serán insuficientes los dineros y trampas del gobierno para revertir el voto ciudadano si los mexicanos salimos a votar copiosamente. El resultado de las próximas elecciones no está en manos de una pandilla, sino de esos 100 millones de ciudadanos que debemos decidir responsablemente lo que le conviene a México. Gracias, Diego. Gracias y buenas noches. Trabajo de la Suprema Corte, Diego, muy buenas noches. Respecto a esta decisión de dar para atrás al asunto de entregar los fideicomisos, como lo quería el presidente de la República, a la Tesorería de la Federación y en su caso apoyos a la gente en Acapulco, y cómo observaste tú la actuación de la Corte en el caso de todo el sainete que se armó en el estado de Nuevo León con Samuel García, que se fue, que se quedó, que regresó, que retomó. Tú dirás, tú tienes la palabra, Diego, como siempre, un saludo cordial. Gracias, José. Bueno, en primer lugar, tú ya dijiste con toda claridad que la suspensión concedida en los mencionados fideicomisos es una resolución de mero trámite, consistente en dejar a esos fideicomisos tal como están hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, y esto tiene como motivo el que no quede sin materia los amparos que se siguen su curso. ¿Por qué? Porque si ahorita se dispusiera de los recursos, el fondo del amparo dejaría de existir. Ahora, por lo que se refiere a la Corte en general, pues frecuentemente se critica la lentitud con la que resuelven los asuntos. El cúmulo de trabajo y la complejidad de muchos de los expedientes a su cargo provocan retrasos que deniegan la justicia pronta y expedita. Sin embargo, ahora el oficialismo vuelve a la carga en contra de la Corte, pero por el motivo contrario, José. Los voceros oficiales se dicen sorprendidos por la rapidez con la cual el ministro Javier Lainez resolvió un trámite promovido por el propio Samuel García por el conflicto de Nuevo León. Los oficialistas no atribuyen al ministro Javier Lainez haber violado la ley o la Constitución, y eso es importante y debe destacarse. Simplemente les sorprende la prontitud de la resolución y la consideran textualmente inédita e insólita, lo cual les basta para cuestionarla. Sin embargo, el que haya sido inédita e insólita esa resolución no es motivo válido para denostar el trabajo del referido ministro, y voy a decir por qué. Primero, según el diccionario de la lengua, inédito significa que algo es nuevo y desconocido. Segundo, según el diccionario de la lengua, insólito significa que algo es desacostumbrado, inusitado o inusual. Y esas expresiones no implican que la conducta del ministro Lainez haya sido ilegal o inmoral. Lo cierto es que el caso resuelto por el ministro era en sí mismo inédito, insólito, porque no hay precedentes de otro igual, y además se trató de un asunto
eminentemente grave y de no resolverse de inmediato, habría llevado a la violencia y a la ingobernabilidad en el estado de Nuevo León. La rapidez con la que el ministro determinó lo que conforme a derecho procedía correspondió a la urgencia y gravedad del asunto y merece el mayor reconocimiento de toda persona sensata que quiera vivir en un auténtico Estado de Derecho. En efecto, había un gobernador constitucional retirado de su cargo, pero que no aceptaba al interino designado conforme a la Constitución del Estado por el Congreso de Nuevo León. Ese era el conflicto, no otro. Ahora, había dos gobernadores, como te digo, en un mismo tiempo, uno interino y otro con licencia, y este cerró el Palacio de Gobierno y con la fuerza pública impedía el acceso a quien legalmente debía ocuparlo. La Suprema Corte no podía ver el asunto como si se tratara de algo que pudiera esperar, que se pudiera aplazar. Ahora bien, el asunto expuesto fue precisamente por Samuel García a la Suprema Corte, y ese asunto era inédito, era insólito y de suma gravedad, y el ministro Lainez cumplió con su deber al resolver de esa manera inédita y insólita el asunto planteado. Insisto, José, cualquier mexicano que no esté descerebrado o pervertido debe agradecer al ministro Lainez la rapidez de su resolución. Finalmente, es una falacia que se ha propalado de que a Samuel García se le arrebató su candidatura. No es cierto. Nadie lo sacó de la contienda. Él se salió de ella por decisión propia. Los hechos estuvieron a la vista de todos. Él recibió la candidatura y él renunció a ella para regresar al gobierno de Nuevo León. Nadie se la quitó y a él sí le corresponde explicar a los ciudadanos los verdaderos motivos de su viraje. Primero, buscar la presidencial y después de regresar con todo el sainete que ya conocemos. Sobre todo porque se trataba, según él decía, vano, pendenciero y sobradito de que estaba seguro de ganar la presidencia. Eso es lo que debe explicar, porque el apoyo y los arrumacos que recibe de López Obrador no son nuevos, son del dominio público y se explican por sí solos. Dividir el voto opositor. Y cuando Fosforito chilla enfurecido y dice que la oposición despertó a un león, eso sí, José, nos tiene temblando. Ojalá nos perdone la vida. Muchas gracias, Diego. Gracias y buenas noches. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos. Si me permite una pausa. Le puedo decir a la audiencia que a la llegada de un año nuevo debemos dar un paso, un impulso a nuestras vidas. Metido en la coordinación territorial y muchas cosas, él es senador de la República. Padecemos el aumento de la criminalidad, la ignorancia, la desigualdad, la discordia y muchas otras desgracias. Estamos obligados a ser más solidarios. Sin embargo, considero, ferviente Oscar, defensor de la Cuarta Transformación, con todo y el segundo, que en mi opinión, la solidaridad no es solamente un sentimiento de piedad y el compromiso de ayudar a otros. La solidaridad tiene un significado más amplio, pues consiste en nuestra unión con otro u otros, no necesariamente como consecuencia de carencias o desgracias. Yo considero que la verdadera solidaridad humana, en su sentido más amplio y profundo, consiste en sentir como propios tanto los dolores como las alegrías de los demás, propiciando con nuestra cercanía menor dolor en quienes sufren
y mayor alegría en quienes gozan. Me parece muy limitado el viejo proverbio según el cual en la prisión y en la enfermedad se conoce la amistad. No, a los amigos también los conocemos cuando participan, cuando comparten nuestras alegrías, porque su compañía las aumenta. Así, quien ha sido en las buenas y en las malas solidario con su familia, con sus amigos y con su patria, puede sentir la felicidad de haber vivido plenamente su vida, aunque hay seres superiores capaces de desbordar su talento y su bondad en el mundo entero. Lo que sí debemos repudiar es el uso faccioso y perverso que en la política se suele dar al concepto de solidaridad, convirtiéndola en carnada para atrapar y mantener cautivos a los indigentes. Aristóteles definió al hombre como animal político por considerarlo naturalmente inmerso en la comunidad y obligado solidariamente con ella. Hago votos, Óscar, porque los mexicanos seamos capaces de vivir esa obligación, de exponer, discutir y acordar juntos lo que mejor nos conviene, de no resignarnos a la violencia y la desunión, a no asumirnos condenados al fracaso, a ser capaces de pensar, decir y hacer con verticalidad. Cuando los mexicanos vivamos la solidaridad como la expresión social del amor, lograremos una vida mejor y más digna para todos. Hago votos porque los mexicanos, con nuestro esfuerzo, merezcamos un mejor futuro. Gracias, Óscar. Adiós. Diego, muchas gracias por este año de valiosas colaboraciones. Feliz año y nos escuchamos en el 2024, ¿no? Con el favor de Dios. Que así sea. Muchas gracias, Diego. Adiós. Adiós. Es Diego Fernández de Ceballos. Bueno, pues ahí está el mismísimo Diego Narcos de Ceballos, donde años sirven para reflexión de otros 6 años perdidos, porque Xochitl nada más no levanta por nada del mundo. Increíble pero cierto, pero sí están ya las cosas, ya que al parecer Narco de Ceballos pues busca jalar agua para su molino, tanto como para Coche como para el PRIAN, para todo el mundo, pero al parecer por más que hacen y deshacen, no lo logran. Así que pues bueno, amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto de eso. Prácticamente Diego Narco de Ceballos es un cero a la izquierda, ya que nomás no aporta, no levantan, no nada, sobre todo con la Xochitl Gálvez, que yo siento que se equivocaron rotundamente en escogerla para que represente al prianismo. Veamos los comentarios hasta el momento. Bueno, más que nada vamos con lo que viene siendo la encuesta, que recuerden que es vía Facebook y dice prácticamente si estás de acuerdo con Diego o no. El 92% con 24 votos le dice que no a Diego y solamente el 8% con 2 votos a favor de el Diego Fernández de Ceballos. Veamos los comentarios hasta el momento, que son vía Facebook. Dice Ulises Ávila, Loesa, saludos, dice el Diego, es el menos indicado para hablar de este retrato barbón, usted y su dúo Xochitl, completamente de acuerdo. Papá Pitufo ahora sí defiende, como hizo en su momento, este vacío a este idiota. Isabel OG, saludos. Roberto Pug, saludos, hay que votar por Claudia y Morena. Francisco Muñoz Flores, saludos, mejor cállese la pandilla, eres tú, Diego. Gabriel Sánchez, saludos, es un corrupto ladrón de México, ¿cómo sabemos que te duele todavía la derrota? Ulises Ávila, saludos, este barbón al menos indica que por hablar no son del PAN. Isabel OEG, saludos. Moisés Herrera, chinga tu momia de Hernández, ratero desgraciado.
Francisco Muñoz, saludos. Mejor hablamos de Punta de Diamante, cómo se los apañó y a ver cómo más inventa. Juliana González, saludos. Barbas Piojosas debe de callarlo. Primero debe de decir que fue secuestro y Punto de Diamante está lleno de odio que se están consumiendo en su propia saliva. Arturo Montiel González, saludos desde Chiapas, ese viejito ya cochea, saludos de hermosa Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. Arturo Gilillo González, saludos ya, en vez de esta pura bilis, consúmanse puercos, perdón, los puercos, jaja. Norma Delia, saludos, ese güey está bien, leyo, viejo, ambicioso, vividor. Francisco Solís, saludos, dice ese Diego, es de ratas mayores, completamente de acuerdo. Y pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.